Permite estar aquí alabando y glorificando su nombre. He oído muchas expresiones como todos los domingos, pero una de las cosas que me llamó la atención es que hay hermanas, hermanos que ya están activos, desarrollando ya ministerios, invitando a otros para que se sumen. Eso es bonito. Nuestro pastor ha invitado a que este año podamos, con la ayuda del Señor, y que el Señor provoque un avivamiento en nosotros. Y gracias a Dios, porque puedo oír que hay respuesta. Qué bueno que a temprana hora, comenzando el año, y hoy, hermanos, quiero hablar un poco acerca de anunciar el Evangelio de Cristo. Pero aunque eso ya hemos hablado mucho, sin embargo, hermanos, en la Biblia encontramos, gracias, en la Biblia encontramos en todas partes de la Biblia que debemos anunciar el Evangelio. Pero hemos visto a veces que hay gran número de hermanos, y no crean que nada más aquí, en muchas iglesias, en la mayoría de las iglesias, no hay una actividad conjunta, que digamos, la mayoría de los hermanos está testificando, está hablando de Cristo constantemente. Hemos oído la expresión de algunos, dice, a mí me da pena, a mí me da miedo, a mí, no sé, algo me pasa, que no puedo hablar. Y cuando se les invita a veces dicen, no, mejor usted, mejor, y como que les da algo de temor, ¿verdad? En esta mañana quiero que hablemos un poquito acerca de el gozo, la actitud que debemos adoptar al predicar la palabra del Señor. Y que aún en medio de tiempos de dificultades, hermanos, podamos imitar a nuestros hermanos que predicaron el Evangelio y que fueron perseguidos, que iban de un lugar a otro, pero iban predicando el Evangelio. Gracias a Dios porque yo puedo sentir, yo puedo ver que hay respuesta en esta iglesia al anhelo del corazón de nuestro pastor, que ha planteado que pedir al Señor que provoque un avivamiento, ¿verdad? Y yo veo que cada día estamos hablando acerca de eso. Nuestra hermana Lilia estuvo hablando ahorita acerca de eso, ¿verdad? De que querer poner en práctica un plan, ¿verdad? Para que se lleve a cabo este avivamiento. Quiero decirles que aunque la palabra en sí, avivamiento, no viene en la Biblia, pero sí hay acciones que se llevaron a cabo en iglesias, que viene mencionado en la Biblia, que hubo un despertar de la iglesia, de los hermanos, que hicieron algo fuera de lo ordinario, de estarse congregando y buscar la comodidad. Hicieron algo extraordinario y se pusieron a trabajar con gozo, y hermanos, vieron un gran resultado de la predicación del Evangelio. En esta mañana, aunque ya este texto ya hemos hablado, Hechos capítulo 11, quiero invitarlos, hermanos, para que ahí podamos tomar el texto base, aunque vamos a, a usar otros textos más, pero vamos a apoyarnos en este texto de la palabra del Señor. Y si ponemos atención desde el principio, el versículo 19 al 26, analicemos la actitud de cada uno de estos hermanos que no eran pastores, no eran apóstoles, no estuvieron en un seminario, pero vean lo que provoca el trabajo que pueden hacer hermanos sencillos de la iglesia, ¿verdad? Que no tienen tanto estudio,
pero que tienen una actitud correcta, gozosa de hablar de Cristo Jesús. Yo hago la lectura, hermanos, dice, vean ustedes del verso Hechos 11, 19 al 26. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, dice la palabra del Señor en varios textos, pero principalmente en Lucas capítulo 15, dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y menciona que los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente. Yo cuando leía esta parte decía yo, mire lo que provoca el gozo de los ángeles. Yo creo que los ángeles también se gozan en el trabajo que Dios les ha asignado. Pero la Biblia habla aquí específicamente que es por la conversión de las almas que se produce mayor gozo en el cielo. No solo los ángeles. ¿Quién creen ustedes que se goza más? El Señor, ¿verdad? Se goza el Señor cada vez que alguien se convierte. Eso quiere decir que esto ocupa un lugar muy importante. La predicación del Evangelio que produce la conversión. Hace rato me llamó mucho la atención la observación que hizo el hermano Moisés, ¿verdad? En la devocional que leíamos. Y que ese mensaje que sería predicado, con ese mensaje que sería predicado, le abras los ojos. La gente no va a creer si no predicamos. La gente no se va a arrepentir si no predicamos. ¿No? Tienen que oír la palabra. Entonces, ¿pero con qué actitud vamos? Recuerden ustedes que cuando platicamos con una persona, y más si es la primera vez, ¿cómo dice el dicho por ahí? La primera impresión, ¿qué? Es la que cuenta, ¿verdad? Si nos ven que llegamos con miedo o enojados, condenando, hermanos, no vamos a obtener buenos resultados. Dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, pero yo le puse aquí, en la tierra también hay gozo. En la tierra también hay gozo. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando los ángeles vinieron a traer la noticia a los pastores del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Los ángeles dijeron, no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gócense, alégrense, porque hay una gran noticia. Y quiero decirles una cosa.
¿Cuántos días esperaron los pastores para ir a ver al niño? ¿Qué significa eso? Que estaban gozosos, hermanos. Dejaron las ovejas y dejaron algunos, quédense al cuidado, nosotros vamos a llevar esta noticia y vamos a ver al niño que ha nacido. Es lo que hemos estado esperando. En realidad el pueblo judío, hermanos, tenía esa noticia de que iban a ser un Salvador. No todo el pueblo lo esperaba, pero los que estaban al tanto, así como tú y yo, ¿sí estamos al tanto de la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí lo esperamos, hermano? Sí, hermano, sí. Sí lo esperamos. Con gozo, con gusto. No importa lo que tenga que pasar de aquí a la venida del Señor. No importa lo que tenga que pasar a ese día en el que el Señor nos llame. Vamos a permanecer fieles. Vamos a venir a servir al Señor. Vamos a proclamar su palabra. Yo quiero decirles, hermanos, no es de ningún modo una presunción, un alarde, pero el Señor nos ha permitido predicar su palabra por un buen tiempo. Al principio les confieso a ustedes que cuando yo empecé a predicar la palabra del Señor, yo creo que porque era muy nuevo, no entendía muy bien cómo hacerlo. ¿Quién sabe cómo era mi actitud? Pero quiero decirles algo, que pronto al pasar un tiempo, al ver el resultado del trabajo, me empezó a producir gozo el ver que hay almas que se convierten. Yo he escuchado hoy la expresión de necesidad de cada uno de mis hermanos y casi estoy seguro que alguno que está aquí tiene necesidades que no ha expresado. Lo sé, porque he platicado con algunos. Tiene necesidades que no lo ha expresado. Ojalá y algún día lo puedan hacer en público. Me gustó mucho lo que decía un hermano, no me acuerdo. Aquí podemos venir y se acuerdan de Ana cuando dice que fue al templo. Derramó su alma. ¿Qué quiere decir esto? Expresó sus sentimientos, su tristeza, su pesar. Y me gustó esa parte donde decía, nadie te va a decir nada, al contrario, cuando un hermano está llorando, está triste, estamos rogando al Señor que cumpla, que cubra sus necesidades y consuele sus corazones, que traiga, que ordene sus pensamientos, porque a veces en medio de las dificultades, mi hermano, nuestros pensamientos se desordenan, hay confusión a veces, ¿verdad? Porque quiero decirles una cosa, una de las cosas que Dios dice que vienen pruebas y la principal prueba es de nuestra fe. Eso es muy importante. Dios prueba nuestra fe, no con el fin de hacernos tropezar, pero para que nosotros nos fortalezcamos en el Señor y que nos tomemos de su mano. Oí la expresión de hermana que decía, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, me ha pasado, pero el Señor ha estado conmigo. Así es como debemos decir las cosas, porque si nada más lo estamos diciendo, quejándonos, eso es falta de fe. Hermanos, entonces decíamos, en la tierra también hay gozo. Si ustedes se dan cuenta, la palabra del Señor nos habla de que debemos gozarnos a pesar de las tribulaciones. Hace rato entonábamos un himno y me quedó presente. Muchas veces desesperado, le he pedido yo al Señor que no tenga ¿qué? Más problemas, hermanos. Y el Señor nos dice que en este mundo vamos a tener aflicciones, hermanos. Pero ¿qué nos pide? Confianza, confianza en Él. ¿Eh? Estas cosas van a pasar. Y si no pasaran y el Señor nos lleva a su presencia, hermanos, es motivo de gozo.
Porque ¿qué más podemos esperar? No sé si porque yo ya estoy grande de edad, pero yo ya siento que entre más pronto el Señor me lleve, pues qué mejor lugar, ¿verdad? Ya no me van a doler las rodillas, o bueno, gracias a Dios no me duelen, pero yo he visto hermanos que sí, ¿verdad? Y personas, ay, a veces cuando estoy con un paciente por ahí, yo ya sé, ¿verdad? No lo puedo acostar mucho porque la columna después no le permite levantarse. Eh, ah, Espérame tantito, ¿verdad? Poco a poco se va levantando para poner los pies en el suelo, pues su rodilla no responde, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando ya estamos de grandes de edad, yo creo que pues esperamos más pronto la venida del Señor. No sé, los jóvenes también deben esperarlo, pero debemos gozarnos, hermanos. Quiero decirles algo. Estamos hablando, lo que estamos hablando de anunciar el Evangelio de Cristo. El crecimiento de la palabra del Señor es motivo y ni les dieron la bienvenida. Hermano, aprendamos también de eso. Debe haber gozo en nuestra iglesia. De veras, aunque oigamos que hay necesidades, debe haber gozo. El crecimiento de la obra del Señor produce gozo en nosotros. Así lo vemos en estas expresiones que vamos a ver. Dice, llegó la noticia a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Verso 22, Hechos 11:22. Llegó la noticia de estas cosas. ¿De qué cosas? Del crecimiento de la obra del Señor en Antioquía, de que estos hermanos que se fueron por la persecución, se fueron predicando el Evangelio. Ellos tenían un grupo grande ya. Llegó esta noticia a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué hicieron, hermanos? Enviaron a Bernabé. Fíjense, aquí lo dice verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Se gozaron los hermanos en Jerusalén. Ah, caray, los hermanos que fueron esparcidos. Mire, están predicando la palabra del Señor. Qué gozo, hermano Bernabé. Ve a ver qué está pasando en Antioquía. Perdón, dijo la hermana que la tos no se quita, ¿verdad? No, no se quita tan fácil. Bueno, nomás lo estaba escuchando porque a mí me estaba pasando eso. Bueno, llegó la noticia a oídos de los hermanos en Jerusalén. Qué gozo para nuestros hermanos. ¿Saben por qué? Dice que la persecución solamente dejó a los apóstoles en Jerusalén. Si han leído, no me acuerdo la cita ahorita, dice que fueron perseguidos salvo los apóstoles. ¿Qué pasaría, hermanos, si eso pasara aquí y persiguieran a todos ustedes y nomás se quedara el pastor? ¿Cómo se queda el lugar de reunión? ¿Eh? Vacío, solo, ¿verdad? ¿Habría tristeza? Yo creo que sí. ¿Sufrieron los apóstoles al ver a los hermanos que eran perseguidos? Sí, hermanos, sí sufrieron. ¿Eh? Pero yo creo que nos estaban lamentando. ¿Por qué? Porque entendían bien que era el plan de Dios. Y estaban activos, estaban orando, estaban predicando a pesar de la persecución. Llegó a oídos de los hermanos que estaban en Jerusalén que Antioquía estaba floreciendo, hermanos. Y fue un motivo de gran gozo, ¿verdad? El oír que esos hermanos que estuvieron ahí congregándose, ahora fueron esparcidos, pero no se callaron, no buscaron un lugarcito, un cuartito donde estar metido ellos ahí. No, ¿qué hacían? Predicando la palabra del Señor. Cuando yo estudiaba esto, hermanos, estaba yo pensando, yo no sé si ustedes han visto en la televisión las caravanas, hermanos, de migrantes. Sí, lo han visto, yo creo, ¿verdad?
Y al lugar donde llegan, ustedes que no les preguntan, ¿por qué están ustedes aquí? Si les preguntan, van a expresar la cuestión política en su país, las carencias económicas, la violencia, todo lo que hay, y es verdad. ¿Ustedes creen que estos hermanos que llegaban a estos pueblos no les preguntaban ustedes de dónde vienen y por qué se vinieron? ¿Estos hermanos necesitaban trabajo? Sí. ¿Necesitaban un lugar donde vivir? Sí. Entonces, tenían que estar en contacto con la comunidad. Pero hay una cosa muy importante. Lo hemos leído en la Biblia. Hoy mismo estuvimos leyendo en la Biblia, en el devocional, cómo el apóstol Pablo, cuando estaba delante de las autoridades, les empezó a explicar desde cómo perseguía a los cristianos y cómo yendo a Damasco a la persecución, hasta en otros países, Damasco ya es otro país. Mire, el hombre era tan celoso y tan ardiente perseguidor que no se conformaba con perseguir a la gente de su país y hasta pedía permiso a las autoridades para ir a otros países a perseguir a los cristianos. ¿Cuánto odio contra los cristianos? Ah, pero el Señor tiene sus planes. ¿Sí? ¿A dónde vas? Aquí te quedas. Hasta aquí llegaste como perseguidor. Yo tengo un plan para ti. Es por eso, hermanos, que al predicar la palabra del Señor, no deseches nunca a nadie. Yo no lo sé. El adúltero, el homosexual, el drogadicto. Y hemos tenido esa experiencia de personas que fueron terribles en su vida, hermanos, y se convirtieron. Y fueron hombres y mujeres que han predicado el Evangelio de Cristo Jesús. Aquí está el caso del apóstol Pablo. ¿Y cómo narra? Que el Señor lo alcanzó. Con razón podía decir el apóstol Pablo, hermano. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Se ha manifestado ese poder en tu vida, mi hermano? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Yo lo puedo decir que sí. En realidad, yo puedo decir que sí. Fue un impacto en mi vida. Como dicen por ahí, no me dejó ni hacer cuentas ni respirar, ¿verdad? Porque pronto, en cuestión de días, ya estaba testificando y ya el Señor me llevó a otro lugar, ¿verdad? Y después de más de 50 años, no volví a estar con mi familia ni 15 días, ni un mes. Pero estoy gozoso que el Señor haya cumplido su propósito en mí y que lo siga haciendo. El apóstol Pablo se gozaba, ¿verdad?, de lo que había pasado. Hay gozo, llegó el gozo a la iglesia de Jerusalén. ¿Quién más se regocijó, hermano? ¿Quién más sentía gozo por lo que pasaba en Antioquía? Bernabé, hermanos, vean en el verso 23, hermanos, vean el verso 23. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué pasó? Se regocijó, hermano. Y regocijo no es algo así, qué bien, qué bueno, está bien. No, hermano, regocijo es otra cosa. Ay, qué bárbaro, hermano, yo no esperaba ver esto. No esperaba ver esto. Oh, caray, ¿y ahora qué hago, verdad? No tienen pastor estos hermanos. Luego. Saulo no está pastoreando, Saulo está preparándose. Y hermano, se llenó de gozo. Pero también otra de las cosas, si ustedes ven el verso 24, para irnos un poco más rápido, vean el verso 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Fíjese,
Ajá, y una gran multitud fue agregada al Señor. La gente de Antioquía también estaba gozosa, y más cuando supieron que la iglesia de Jerusalén estaba interesada en ellos y que envió a Bernabé para ver cómo estaban, para animarlos. Y les exhortó que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Todo hombre, pastor, siervo que está al frente de una obra, no quiere que ninguno de los hermanos se vaya, hermano. Estaría dispuesto a hacer por ese hermano, hermana, cualquier cosa para que permaneciese fiel al Señor. Con razón dice, porque era un hermano bueno, de buen corazón, y de fe, lleno del Espíritu Santo. Quiero que sepan eso, hermano. Su pastor los ama. Si nos amamos entre nosotros, en realidad, ¿cuántos meses tenemos de vernos, hermanos, aquí? ¿Septiembre? Bueno, un poquito antes, ¿verdad? Pero, pues, hermanos, yo no siento diferente. Yo los quiero mucho a ustedes, de veras. ¿Eh? De eso platicábamos hace algunos días. Y me preguntaba alguien que no es de la iglesia y ni siquiera es cristiano, pero fíjense lo que sucede. Ha llegado la noticia de lo que ha pasado aquí, ha oído hasta de gente que no es cristiana. Y me preguntaban, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se ha dado eso? Dije, mire, el Señor ha obrado. Y nos sentimos uno en Cristo. Yo no siento que sean diferentes o otros, ¿no? Yo los veo alegres. Y cuando veo a mis hermanos aquí al frente y todos contentos participando. Me dijo un hombre, él asiste a otra iglesia, hace 15 días, me preguntó, he oído que les ha ido muy bien, que se han integrado muy bien y que hay una buena congregación. Le digo, sí, gracias a Dios. Dice, me da mucho gusto. Un día de estos voy a ir a visitarlos. ¿Por qué menciono estas cosas? Llegó la noticia a oído de los hermanos de Jerusalén. Y hasta los que no son cristianos están oyendo, están viendo, hermanos. Ojalá y no nos quedemos muy cortos con que solo nos vean y que nosotros vayamos a la comunidad. Somos parte de esta comunidad y llevemos este mensaje. Quiero decirles una cosa. Este mensaje, hermanos, para el que sufre, este mensaje de amor, de paz, de reconciliación, hermanos, es agua fresca para el sediento. Porque hay gente que sufre sin esperanza. Piensen ustedes una madre que tiene un hijo que está perdido en las drogas. ¿Usted cree que andan cantando, alegre, sin preocupación? No, mi hermano. El amor de un hijo es grande y sufre por su hijo. Hay hogares en donde no hay paz. Es por eso que tenemos que cambiar de actitud, de pensamiento y saber que este es el mensaje de poder. No eres tú el que va a cambiar las gentes, no soy yo. No, sí sirve nuestro testimonio, pero yo no sé si ustedes han leído Ezequiel capítulo 37, si han leído Ezequiel capítulo 37, si quieren véanlo para que vean quién es el que hace el cambio. Vamos a verlo, hermano. Por eso debemos cambiar nuestro concepto de lo que significa la palabra del Señor y cómo tenemos que llevarla. Vean ustedes en lo que le dice el Señor a Ezequiel, verso 37, 3, 4 y 5. Dice, y me dijo, hijo de hombre,
¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, fíjese bien, profetiza sobre estos huesos. La palabra profetiza no quiere decir habla cosas del futuro que no sean conocidas. No, predica. La palabra profetiza quiere decir predica la palabra. Dice, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Esta es la parte importante. Ezequiel no dijo, levántense porque yo les doy orden, yo como algunos no sé si ustedes han oído de algunas iglesias por ahí, yo te ordeno, yo decreto. ¿Sí han oído eso? Eso es antibíblico. Cuando tú oigas algo, yo decreto, yo esto, yo lo otro, eso no es así. Escuche lo que dice. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué es lo que vamos predicando? La palabra del Señor. Sí, hermanos, eso. Es por eso que no tengas miedo de llevar. Es la palabra del Señor. Tú y yo solamente somos el instrumento. Sí, el medio que Dios utiliza para llevar el mensaje. Pero como dijo el apóstol Pablo, y lo repito, ya lo dije, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Te ha cambiado a ti? ¿Me ha cambiado a mí? ¿Ha traído gozo? ¿Qué es lo primero que viene a la vida de una persona cuando se convierte? Gozo, hermano. Gozo. Eso es lo que necesita la gente. Sí, hermano. Pero a veces queremos nosotros darle ese gozo. Y no es un gozo permanente lo que le podemos dar. Pero el gozo del Señor, como dice la Biblia, hay un corito por ahí que entonábamos hace muchos años. Y el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Alguien lo ha escuchado? Yo creo que sí, ¿verdad? El gozo del Señor mi fortaleza es. Y eso viene en la Biblia. Así dice la palabra del Señor. El gozo que el Señor produce trae fortaleza en nuestra vida. La paz que el Señor da con su palabra. Tú lo sabes porque lo has vivido. Quizá la gente del mundo dice, es puro cuento eso. A lo mejor nomás se lo imagina, nomás lo están manejando ahí. No, 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 mi hermano. Tú sabes cómo es el gozo del Señor. Aún en medio de la tribulación, estamos seguros en las manos del Señor. Porque hay la esperanza y la promesa fiel del Señor que Él nos levantará. Él nos sacará de donde estamos. Por eso yo te pido en esta mañana, ¿tienes algún problema muy difícil? Hermano, no confíes solo en tus fuerzas. No quiere decir que estés acostado y sin hacer nada ahí, no. Ponte en acción, pero pon las cosas en las manos del Señor. Sí, hermano, sí. El Señor va a obrar en tu vida. Por eso, pues, hermanos, yo quiero decirles otro ejemplo que quiero, porque estamos hablando de gozo, gozo, gozo en la ciudad de Samaria. ¿Sí han leído esa parte? Hechos capítulo 8, del verso 4 al 8. Ahí viene donde también, vamos a ver Hechos, ¿verdad? Ya vimos lo que produce la palabra del Señor en la vida de las personas y es el poder de la palabra del Señor el que actúa. Vean ustedes a estos hermanos que también fueron perseguidos. Y dice la palabra del Señor, Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio.
Por eso les decía, hermanos, a pesar de la tribulación, a pesar de la angustia, hermanos, mantengamos una actitud firme de gozo al predicar la palabra del Señor, porque a pesar de la enfermedad, a pesar de la pérdida de un ser querido, es necesario que sigamos adelante con la predicación del Evangelio. A pesar, yo sé, cuando perdemos el trabajo, cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida, y quiero decirles, hermanos, porque lo hemos vivido en otros hermanos, hasta en el caso nuestro, por pérdida de un ser querido. Por eso cuando alguien habla de la pérdida de un familiar, nosotros también ya lo pasamos, perdimos a un hijo, ¿verdad? Gracias al Señor porque pues él estaba muy fiel sirviendo al Señor en la ciudad donde él estaba, ¿verdad? Y los hermanos daban testimonio de él, de su participación. Gracias a Dios por ello, el Señor ha consolado nuestros corazones. Por eso no crean que no entendemos estas cosas, hermanos, pero aún así en medio de eso, el Señor nos da fortaleza y sigamos adelante predicando el Evangelio. Por eso vemos a estos hermanos aquí. Iban por todas partes anunciando el Evangelio a pesar de la persecución y con gozo. Y luego, entonces Felipe, verso 5, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Por qué fue Felipe a Samaria? Porque allá había un grupo ya de gente que había creído en Cristo. Los que fueron perseguidos, que no eran pastores, eran mujeres. Perdón. Eran hombres sencillos, pero iban predicando el mensaje del Señor. Igual que en Antioquía, ya había un grupo de hermanos y Felipe dijo, voy a ver cómo están los hermanos en Samaria. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Si no, véanlo ustedes. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y si ustedes ven en el verso 12, nos pasamos al verso 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino del Dios y del nombre de Cristo, se bautizaban hombres y mujeres porque se habían convertido a Cristo. Hermanos, qué gozo produce el ver que el evangelio va creciendo. A mí me da mucho gusto cuando oigo que en un lugar donde no había nada del evangelio, ya hay una misión allá, hermano, ya están predicando. Ah, caray, qué gusto me da eso. Porque sí he pasado por algunos lugares, aquí mismo en Querétaro, poblaciones grandes, no hay nada de la palabra del Señor. ¿Eh? Y eso es motivo de tristeza, hermanos. ¿Por qué no nos expandimos? ¿Por qué, como dice la palabra, nos desparramamos, esparcidos, dice la palabra del Señor? Yo no sé qué tanto podemos gastar para llegar a Bernal o a otros lugares de alrededor de Querétaro para predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Pero podemos hacerlo. Hermanos, hubo gran gozo en Samaria por la llegada del Evangelio, por la presencia de Felipe que reafirmaba lo que los hermanos estaban enseñando. Pero hermanos, quiero decirles una cosa, la predicación del Evangelio de Cristo es el elemento clave para producir un avivamiento. Leí una vez una historia por ahí de un hermano que salió de un seminario y por cierto oí que el hermano es de Chiapas por allá. Dice que este hermano que salió del seminario se fue a predicar la palabra de Dios allá a Chiapas. Eso viene en un libro de evangelismo. Ah, pues había un lugar donde él quería predicar la palabra de Dios, yo creo que al templo, pero no iba la gente. Y le escribe a su pastor y le dice, hermano, necesito que me ayude para comprar un piano, para llamar la atención de la gente y que
Venga a congregarse aquí, hermano. Qué poco sabía el hermano acerca de cómo atraer a la gente. ¿Con qué vamos a atraer a la gente, hermano? ¿Con música? ¿Con películas? ¿Qué es lo más efectivo? La predicación de la palabra de Dios. Ese es el elemento que Dios usa. Por eso cuando leíamos Ezequiel, le dice el Señor a Ezequiel, Hijo del hombre, profetiza sobre estos huesos secos. Y él empieza a predicar. Huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Ese es el mensaje que necesitamos llevar. La palabra del Señor. No te aflijas si no sabes qué decir, pero tú tienes un testimonio. Tú sabes que Cristo es el único camino. Yo creo que no sabemos Evangelio de Juan, capítulo 6, ¿verdad? Capítulo 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesucristo es el camino. Hay gente, hermanos, que aunque dice que tiene una religión, hace una mezcolancia de cosas. Idolatrías, esoterías, brujerías. Es increíble. Yo no sé si ustedes han oído un programa, creo que es de San Juan del Río, hermano, donde vienen supuestamente dando consejos. Han oído en el radio un programa y no le he puesto mucha atención, pero un día que iba yo, mi esposa es la que le gusta encender el radio del coche, ¿verdad? Yo me acostumbré a no encender la radio, pero sí estaba poniendo atención. ¿eh? Alguien te está haciendo daño, alguien, vamos a limpiar eso, ¿eh? Alguien me preguntaba por ahí, ¿qué es la metafísica, verdad? Entonces, todas esas cosas es una revoltura, hermanos. La persona no ordena sus pensamientos a veces. Por eso cuando llega el Evangelio le presentamos a una persona, a Cristo. ¿Qué le está pidiendo? Es Él el que le pide a la gente, arrepiéntanse. No digas esta palabra tú. Yo te digo que te arrepientas. No lo digas tú, hermano. Dile que el Señor está pidiendo que se arrepientan. Así, Él sí tiene esa autoridad para decir eso. Por eso, la predicación del Evangelio es el elemento clave para lograr avivamiento. Entonces, estos hermanos que fueron a Antioquía, hermanos, vean cómo produjeron este avivamiento. Hablaron no solo a los judíos, porque esa era la costumbre de aquel tiempo, solo a los judíos, pero dice que ellos hablaron a toda la gente y gran número se convirtió al Señor. Hermanos, la iglesia debe tomar parte activa con urgencia en la proclamación del Evangelio. Yo quiero decirles una cosa, hermanos, igual que en la cuestión médica, aquí podemos comparar a la iglesia también con la gente de mayor riesgo. ¿Cuál es la gente de mayor riesgo, hermanos, en la población para llegar a evitar problemas graves en su vida, en las familias? Hermanos, los niños, los adolescentes, los niños que todavía no han tomado la droga, los niños que no han agarrado el alcohol, son de mayor riesgo. Y muchas veces nosotros no estamos haciendo ningún trabajo o muy poco trabajo con los niños. Nos preocupamos de nuestros niños, de traerlos al templo, sí. Pero hay muchos niños
con los que no se está trabajando y son de alto riesgo. Yo quiero decirles una cosa, y ustedes lo saben, mis hermanos, cuando nuestros niños están pequeñitos, ¡ay, qué bonitos! Mira, son el motivo de nuestra alegría y esto. Pero llegan a 12, 14 y 15 años, hermanos, ya producen problemas. Y si no hicimos nada cuando eran pequeños, a muy temprana edad van a empezar a dar problemas. No es que dejemos de amarlos, pero hermanos, ya trae preocupación, tristeza, enojos. Va a llegar el momento en el que van a formar un hogar. Y si no han escuchado con la palabra de Dios cómo formar un hogar, va a haber problemas, hermano. Yo le decía una vez a un joven que buscaba por ahí a alguien en los bares. Le decía, ¿qué quieres hacer con una persona que vas a buscar en un bar? No, pues para ver si ahí encuentro una compañera. Y le puse este ejemplo. Le dije, cuando tú vas a construir una casa, agarras tierra de cualquier lado para hacer la mezcla. Cualquier pedazo de tabique o tierra cualquiera para irla pegando ahí. ¿Verdad que no? Ahora, ¿qué es lo que quieres? Formar un hogar. Ah, entonces no puedes buscarlo en un bar. Si vas a construir una casa, tienes que buscar el material adecuado, que sea fuerte, que, mire, para formar ese hogar. Pero primero tú tienes que conocer cómo se forma un hogar. Y hermano, por eso es valiosa la palabra de Dios. Tenemos que cambiar de actitud los cristianos y darle. Ya la tienen, no es que no la tenga, pero en nosotros, que esto tiene un gran valor. Y es lo que tiene poder para transformar las vidas. Porque no son palabras de hombre, es palabra de Dios, es palabra poderosa que transforma. Pero debemos tener la actitud correcta de cómo llevar ese mensaje. La iglesia debe tomar parte activa. Un avivamiento es un cambio de actitud de la iglesia. De dejar de hacer siempre lo mismo, de buscar comodidad solamente. Yo estoy seguro que tú te esfuerzas en muchas cosas de tu vida, porque sabes que quieres que haya buen resultado, que haya éxito. Sí, algunos se desvelan, algunos madrugan. Yo quiero estar sano y por eso, hermanos, desde que tenía 18 años de edad, me voy a caminar, a correr. Oh, y a veces hace frío y estoy saliendo, siento frío. ¿Iré, no iré? Voy. Bueno, ya caminé 1 kilómetro, ya ni me acuerdo, hermano, que hace frío. Hermanos, es importante pues que tomemos una parte activa, que cambiemos de actitud, que sintamos el gozo al ir y llevar la palabra de Dios, de compartir el mensaje de Cristo. Hay mucha gente con necesidad, de veras, y no solo porque lo diga aquí. Lo decía por ahí mi esposa, no solamente ayuda a las hermanas a quien visitamos, nosotros salimos bendecidos de ahí. ¿Sí sucede eso, hermanos? Sí, hermanas, salimos bendecidos cuando llevamos el mensaje de Cristo. Cuando lleguemos, perdón, hermanos, la iglesia debe tomar una parte activa, hermanos, en la predicación del evangelio, cambiando de actitud, de no buscar solo comodidad. Aunque nos esforcemos. ¿Quieren ver ustedes algún texto en la Biblia? Vamos a buscarle en 2 de Timoteo 4, 1 y 2. 2 de Timoteo 4, 1 y 2. El Señor nos llama, hermanos, a esforzarnos,
y que lo hagamos, hermanos, con gozo. Vean ustedes lo que dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2. Fíjese la forma en que el apóstol Pablo lo expresa, hermano, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Como si dijera, por lo que más quieras, te pongo al Señor de testigo, ¿verdad? ¿Eh? Te encarezco delante del Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, ¿qué? La palabra. Señor. Te encargo, mi hermano, te encargo. He oído la palabra avivamiento, se está oyendo eso en esta iglesia. ¿Cuál es la parte que vas a tomar tú, hermano? Nosotros ya nos hemos definido, ya hemos estado platicando eso. El año pasado, pues estuvimos muy quietecitos por ahí. Pero este año ya hay que, y ya empezamos, hermano, gracias a Dios. Yo te invito, si tú quieres participar, únete a hermanos que ya están diciendo que ya están trabajando. ¿Eh? Hay familias cerca de donde tú vives, hermanos, que alguna vez han venido a la iglesia. Búscalos, mi hermano, búscalos. Estoy pensando en este momento que por allá por donde vive el hermano Eros, hay 2 familias por allá que ya nunca los hemos visitado y han venido aquí al templo. Por allá donde vive Luis Garcés. Hermanos, hay mucho que hacer y con gozo, con alegría, el Señor va a dar ese resultados, va a dar frutos. Porque vean ustedes lo que dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y si ustedes voltean la hoja, hermanos, para atrás, el capítulo 2 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate con gozo, con alegría. Así se predica la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor. Al Señor que amamos, al Señor que esperamos su venida. Él nos da un lugar que no merecemos, no lo merecemos. Pero Él nos nombra a sus hijos y ha preparado lugar allá para nosotros. Vamos a casi terminar, hermano. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, rendiremos cuenta. Eso es importante, usted ya lo sabe. Si ustedes quieren ver 2 Corintios 5:10, hay un texto muy conocido ahí, ¿verdad? Que nos habla de que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y eso habla de los cristianos. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, los siervos que recibieron 5 talentos y 2 talentos, Mateo capítulo 25, ¿se acuerdan, hermanos? Cuando regresaron de negociar con los talentos, esos bienes que les fue encargado, ¿cómo regresaron? Regresaron con gozo. Señor, 5 talentos me diste. Aquí están otros 5. Qué bonito se oye, hermano. Aquí están otros 5. ¿Y qué le dijo su señor? Bien, buen siervo, fiel. Con poco has logrado mucho. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra a gozar con tu Señor. Así va a ser en el día final. ¿Cómo quieres llegar a la presencia del Señor ante el tribunal de Cristo, hermano? ¿Cómo?
No, Señor, es que yo siempre tuve problemas, Señor. Es que yo nunca tuve trabajo, Señor. Es que yo tuve enfermedades, Señor. Es que yo... No se va a poder hacer eso, hermanos. El Señor nos está dando oportunidad. Seamos participantes. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿eh? Sé participante de las aflicciones del Evangelio. Sí, sí, hasta eso. Y a los filipenses les dice, yo me voy, pero quiero regresar y verlos que están unidos, anunciando el Evangelio, porque a ustedes les ha sido conseguido no solamente que creáis, ¿eh? sino que sufráis por el Evangelio de Cristo. Hermanos, por último, hermano, el apóstol Pablo, estando en la cárcel, le escribe a Timoteo, capítulo 4, 5 y 8, ahí donde estamos, ya vamos a concluir. Vean ustedes de este hermano Pablo, que tanto sufrió por la predicación del Evangelio. Verso 5 al 8, capítulo 4, segunda de Timoteo 4, 5 al 8 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Se acercaba ya a los últimos días del apóstol Pablo, pero mire cómo dice, con satisfacción dice esto, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y tú y yo amamos la venida del Señor. Por eso es muy importante que sepamos que al final no es en vano nuestro trabajo. Y no porque trabajemos para que el Señor nos dé recompensa, pero sí nos la dará. Trabajamos para que los propósitos de Dios se cumplan y su nombre sea glorificado a través de la conversión de aquellos que escuchen la predicación del Evangelio. Hermanos, llevemos este mensaje de amor, de gozo, de paz, de reconciliación a esos hogares, hermanos, que sufren porque no tienen esperanza, porque no hay una solución a sus problemas. Tú mismo lo sabes. Cuando Cristo llega a nuestra vida, hermanos, todo empieza a ordenarse. Por eso le damos gracias al Señor. Estamos profundamente agradecidos porque el Señor ha cambiado nuestras vidas, pero no nos quedemos con ese mensaje para guardarlo para nosotros. La orden es que lo llevemos a todo el mundo. Que Dios nos bendiga en esta tarde, hermanos, y oremos, hermanos, para que esta iglesia tenga ese avivamiento del que nuestro hermano pastor ha estado hablando y colaboremos, tomemos parte activa, mi hermano. Verás que si hay alguien que no ha ganado un alma, no ha testificado a alguien, hazlo, hermano, y verás que el Señor va a estar contigo y no es nada extraordinario, nada imposible. El Señor va a estar contigo. Dios te bendiga en esta mañana.